detrás del corazón, entre la columna dorsal y el corazón. Podemos apreciar a los cuerpos vertebrales y también al paquete vasculonervioso de lo que serían las intercostales posteriores, que van a formar a la vena ácidos, que debería estar en esta región, pero no se encuentra en esta pieza. Pero sí se puede apreciar lo que es el callado de la vena ácidos. Y otro elemento que sería importante y lo podemos observar en esta región posterior es la cadena simpática. En este espacio también podremos encontrar al esófago, que está detrás del saco pericárdico, y detrás del esófago también vemos entre la ácidos a la derecha y la aorta a la izquierda al conducto torácico. Y también se va a encontrar aquí el nervio vago derecho. El esófago comienza en el extremo inferior de la faringe, desciende anterior a la columna vertebral, atraviesa sucesivamente la porción inferior del cuello, el tórax, el diafragma, penetra en el abdomen y desemboca en el estómago. Mide aproximadamente 25 centímetros de longitud y su calibre medianamente distendido varía en el adulto, según las regiones entre 2 y 3 centímetros. El esófago va a tener 4 estrechamientos. El primero es el estrechamiento cricoideo, que ocupa el orificio superior del esófago. El segundo es el estrechamiento aórtico, que corresponde al arco de la aorta. El tercero es el estrechamiento bronquial, que corresponde al bronquio principal izquierdo. Y el cuarto es el estrechamiento diafragmático, que corresponde al diafragma. Va a presentar 3 porciones. La porción cervical, anteriormente el esófago está en relación con la tráquea y con el nervio laringio recurrente izquierdo. La porción torácica. El esófago ocupa en el tórax primero el mediastino superior e inferiormente el mediastino posterior. Y en la porción diafragmática, el esófago está unido a las paredes del hiato esofágico, el cual atraviesa por medio de fibras musculares que se dirigen desde el diafragma hasta la pared esofágica, y sobre todo por medio de una membrana anular conjuntiva. Esta porción del esófago corresponde al cuerpo de la 10ª vértebra torácica. El esófago presenta el aspecto de una gruesa cinta muscular, irregularmente aplanada de anterior a posterior, desde su origen hasta la bifurcación de la tráquea. Tiende a volverse cilíndrico en el resto de su extensión, excepto en su extremo inferior, donde adopta una forma cónica de base inferior. El orificio inferior del esófago cardias está provisto de un pliegue semilunar más o menos marcado. Es la válvula cardioesofágica. La pared del esófago es de un grosor de 3 milímetros aproximadamente. Cuando el esófago está vacío, está constituida por 3 capas superpuestas, que son de la superficie a la profundidad. Una capa muscular compuesta por fibras superficiales longitudinales y fibras profundas circulares u oblicuas, una capa celular submucosa y una capa mucosa. El diafragma es muy ancho, aplanado y delgado, y constituye un tabique músculo-tendinoso que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Tiene la forma de una bóveda alargada transversalmente, de convexidad superior y que se fija por su base en el contorno interno de la abertura inferior del tórax. Está dividida en 2 partes laterales, derecha e izquierda, por una escotadura que presenta el diafragma frente a la columna vertebral y por una depresión de la porción media de la cúpula diafragmática. Cuando el diafragma se contrae, toda la aguja del músculo, junto con el tendón central, se mueve hacia abajo, expandiendo los pulmones y produciendo la inspiración. Orificios del diafragma. El orificio de la vena cava, situado en el centro tendinoso. El hiato esofágico, que es muscular.
y el hiato aórtico, que es fibroso. Aquí se localiza la aorta. Proviene del ventrículo izquierdo del corazón, se arquea y discurre hacia abajo, al lado de los cuerpos vertebrales, abandona el tórax, pasando a través del diafragma hacia el interior del abdomen. La parte de la aorta que se sitúa dentro del tórax se denomina aorta torácica. Tiene tres partes: aorta ascendente, arco aórtico y aorta descendente. La aorta emerge del ventrículo izquierdo. A su izquierda se encuentra el tronco pulmonar. A su derecha está la vena cava superior. Las únicas ramas de la aorta ascendente son las arterias coronarias, que se originan en el punto en el que ésta inicia su recorrido. El arco de la aorta realiza un giro completo de 180 grados. Por debajo del arco aórtico se encuentra el tronco pulmonar, que se dirige en dos arterias pulmonares: arteria pulmonar izquierda, el ligamento arterioso. Asimismo, por debajo del arco se encuentra el bronquio principal izquierdo y las venas pulmonares izquierdas. A la derecha del arco se localiza el límite inferior de la tráquea. Del arco se origina la arteria brachiocefálica, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. La arteria brachiocefálica se divide en la arteria subclavia derecha y en la arteria carótida común derecha. La aorta descendente discurre hacia abajo, acompañada del esófago. El esófago se sitúa medial a la arteria descendente y frente a ella. Se retira el esófago, y a cada lado la aorta descendente da origen a estas arterias intercostales posteriores, una para cada espacio intercostal, excepto los dos primeros. Cada arteria intercostal posterior discurre a lo largo y profundo de cada músculo intercostal interno, en compañía de una vena y un nervio intercostales. Los nódulos linfáticos torácicos se dividen en nódulos linfáticos parietales y nódulos linfáticos viscerales. Los nódulos linfáticos parietales se dividen en tres grupos: nódulos linfáticos frénicos superiores, nódulos linfáticos parasternales y nódulos linfáticos parietales posteriores. Los nódulos linfáticos viscerales se dividen en nódulos linfáticos mediastínicos anteriores, que están situados en el mediastino superior y anteriores a los grandes vasos. Constituyen tres grupos de nódulos linfáticos: los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores derechos, que son prevenosos; los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores izquierdos, que son prearteriales o preaórtico-carotídeos; y los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores transversales, que están situados a lo largo de la vena brachiocefálica izquierda. El segundo grupo son los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores. Estos nódulos linfáticos están situados a lo largo del esófago y de la aorta torácica. El tercer grupo son los nódulos linfáticos traqueobronquiales. Entre los nódulos linfáticos mediastínicos anteriores, escalonados a lo largo de los grandes vasos situados superiores al pericardio, y los nódulos linfáticos mediastínicos posteriores, situados sobre todo a lo largo del esófago, se encuentra el grupo de nódulos linfáticos visceral, más importante del tórax. Estos nódulos linfáticos se dividen en tres grupos secundarios. Los nódulos linfáticos broncopulmonares se hallan situados entre los elementos de la raíz del pulmón, desde el origen de los bronquios principales hasta la superficie mediastínica de los pulmones. Los nódulos linfáticos traqueobronquiales inferiores. Este grupo comprende los nódulos linfáticos subyacentes a la bifurcación de la tráquea y a los bronquios principales. Y los nódulos linfáticos paratraqueales. Los dividiremos en tres grupos: nódulos linfáticos laterotraqueales derechos, nódulos linfáticos laterotraqueales izquierdos y nódulos linfáticos retrotraqueales.
El conducto torácico es el más voluminoso de los troncos linfáticos del cuerpo. Es el tronco linfático colector de los vasos linfáticos infradiafragmáticos, a excepción de una parte de los vasos linfáticos del hígado y de los vasos linfáticos de la porción supraumbilical de la pared abdominal. Recibe además los vasos linfáticos de la pared posterolateral del tórax y algunos troncos linfáticos colectores terminales de la base del cuello. Es un conducto largo, de color gris blanquecino en el cadáver, de paredes delgadas y blandas, y aplanado cuando está vacío. El conducto torácico está formado por la unión de dos troncos lumbares, que prolongan superiormente a los nódulos linfáticos lumbares derechos e izquierdos. El conducto torácico se inicia por medio de un segmento dilatado, denominado la cisterna del Kilo. El conducto torácico. Lo que está en amarillo con la flecha verde es una segunda dilatación. Se denomina ampolla del conducto torácico, que se ensancha en su extremo terminal. Todo lo que está en amarillo es el conducto torácico. En rojo está la aorta torácica emitiendo las arterias intercostales, y en azul se ve a la vena ácigos, que está drenando las venas intercostales. En su relación en el tórax se pueden apreciar dos segmentos, uno interacigo aórtico y otro supraaórtico. En el segmento interacigo aórtico, el conducto torácico bordea el flanco derecho de la aorta y se introduce en mayor o menor medida en el surco que separa la aorta de la columna vertebral. Superiormente cruza la cara medial del arco de la aorta. El conducto además está en relación a la derecha con la vena ácigos y posteriormente con las arterias intercostales posteriores derechas y el segmento transversal de las venas hemiácigos. En el segmento supratorácico, el conducto torácico asciende por la cara posteromedial de la arteria subclavia izquierda y entra en relación anteriormente con la arteria carótida común izquierda y el nervio vago. Desde su origen, el conducto torácico asciende bordeando el lado derecho de la aorta. Superiormente a este vaso, el conducto sigue la cara posteromedial de la arteria subclavia izquierda y llega hasta la base del cuello, donde describe una curva cóncava inferior que lo lleva anteriormente y a la izquierda hacia el ángulo yúgulo subclavio izquierdo, donde desemboca. Aquí se encuentra la bifurcación aórtica, aquí se encuentra la parte superior del psoas mayor y aquí se localiza el pilar derecho del diafragma. Aquí se encuentra el tronco simpático, emergiendo por el borde del diafragma y discurriéndose cerca de los cuerpos vertebrales, abajo hacia la pelvis. De nuevo se localiza el pilar derecho del diafragma. Aquí se encuentra el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Divididos, se muestra ahora un ganglio simpático grande. Se conecta con este más pequeño y con otros varios que han sido retirados de esta disección. Juntos forman el plexo celíaco, que aporta inervación simpática a la mayor parte de las vísceras abdominales. Vena cava superior. Las dos venas brachiocefálicas entran al tórax y discurren hacia abajo, y se unen para formar la vena cava superior. La vena cava superior se ubica hacia la derecha de la línea media. Debido a ello, la vena brachiocefálica derecha es corta y discurre directamente hacia abajo, mientras que la izquierda es más larga y discurre bastante oblicua. La vena cava superior se pasa directamente hacia abajo, entrando en el saco pericárdico. A su izquierda se encuentra la aorta ascendente y por detrás de la misma está la tráquea. La vena cava superior finaliza al entrar en la parte más alta de la aurícula derecha del corazón. La vena ácigos se une a la vena cava desde atrás, justo antes de que la vena cava superior entre al pericardio. Sistema de los ácigos. Se encuentra en la parte posterior de la región torácica, las cuales van a ayudar a formar el drenaje venoso de la pared.
vamos a encontrar que las venas ascigos hacen como la correspondencia a la arteria aorta, y esto quiere decir que es la homóloga de la arteria aorta, pero esta, en vez de llevar sangre arterial, lleva sangre venosa, y hace referencia a que el trayecto de ambas es muy parecido. Las venas ascigos se describen en número de 2, y esta va a ser la vena ascigos mayor, que siempre va a estar a la porción del lado derecho, y la vena ascigos menor, que se encuentra hacia la parte izquierda. La vena ascigos menor también se la conoce como semiácigos o hemiácigos. En la vena ascigos mayor ocupa la parte posterior e inferior del tórax, y se va a ver que está constituida por una o dos raíces dependiendo del cadáver que estamos viendo. Presenta dos porciones que vamos a poner de color azul, una porción lateral y otra porción medial. La porción lateral está formada por dos porciones, una porción que está originada desde la porción lumbar, que se le conoce como la vena lumbar ascendente, y la otra porción es la vena que se encuentra en la duodécima costilla, y van a juntarse estas a nivel del cuadrado lumbar, y siguiendo hacia la parte medial, esta va de forma ascendente. Encuentra una pequeña relación con la porción del psoas y tiene la característica de que van a llegar a unirse ahora hacia la porción de la raíz medial. Aneurisma de la aorta ascendente. La porción distal de la aorta ascendente recibe una fuerte acometida de sangre. Cada vez que se contrae el ventrículo izquierdo, como su pared no está reforzada por pericardio fibroso, puede aparecer un aneurisma, como un área agrandada en la silueta de la aorta ascendente. Las personas que sufren un aneurisma suelen presentar dolor torácico que irradia el dorso. El aneurisma puede comprimir la tráquea, el esófago y el nervio laríngeo recurrente, provocando dificultades para respirar y tragar. Coartación de la aorta. En la coartación de la aorta, el arco de la aorta o la aorta torácica presenta un estrechamiento, estenosis, anormal que disminuye el calibre de la luz del vaso, produciendo una obstrucción al flujo sanguíneo hacia la parte inferior del cuerpo. La localización más frecuente de la coartación es cerca del ligamento arterioso. Cuando la coartación se produce por debajo de este punto, que sería la coartación postductal, normalmente se desarrolla una circulación colateral adecuada entre las porciones proximal y distal de la aorta a través de las arterias intercostales y torácicas internas. Este tipo de coartación es compatible con la vida durante muchos años, ya que la circulación colateral transporta sangre a la aorta torácica distal a la estenosis. Los vasos colaterales pueden volverse tan grandes que provoquen un latido notable en los espacios intercostales y erosión en las superficies costales adyacentes, lo que es visible en las radiografías del tórax. Desgarro del conducto torácico. El conducto torácico posee una pared delgada y suele ser de color blanco mate en las personas vivas. Sin embargo, puede ser incoloro, lo que puede hacer que sea difícil de identificar. En consecuencia, es posible que pase inadvertido y sufra lesiones durante maniobras exploratorias y o quirúrgicas en el mediastino posterior. El desgarro del conducto torácico por un accidente o durante una intervención pulmonar provoca el derrame de linfa hacia la cavidad torácica a un ritmo que oscila entre 75 milímetros y 200 milímetros por hora. La linfa o el quilo de los vasos quilíferos del intestino también pueden entrar en la cavidad pleural, lo que provocará un quilotórax. El líquido puede extraerse con una jeringa o por un
toracocentesis. En algunos casos puede ser necesario ligar el conducto torácico. Entonces la linfa regresa al sistema venoso por otros conductos linfáticos que se unen al conducto torácico superiormente a la ligadura.